Génesis 5:22. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Si hay un tema que le podríamos poner a este pasaje de las Escrituras, es, amados hermanos, si queremos que Dios nos lleve, tenemos que caminar con Él. La palabra nos enseña que Enoc caminó con Dios. Escuche bien, no que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es, amado hermano, que Enoc estaba siguiendo las instrucciones que Dios le estaba dando. La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para caminar con alguien hay, amado hermano, algo que tiene que haber y que es esencial, y es que ambos estén de acuerdo. Entonces, amado hermano, para Enoc poder caminar con Dios, Enoc tenía que estar de acuerdo a lo que el Señor le decía. Y esa es la forma y la manera en que nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar. Obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra. La palabra del Señor nos enseña de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Quiere decir, amado hermano, que para que nosotros no nos perdamos, no nos extraviemos del camino, nosotros tenemos que seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que caminar con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y que Dios, amado hermano, lo llevó. La palabra del Señor dice que Dios traspuso a Enoc para que no viera muerte. Y esto, amado hermano, simboliza lo que es el rapto de la iglesia, donde un día millones y millones de cristianos alrededor de todo el mundo van a desaparecer. Y esto, amado hermano, va a ser algo sorprendente, porque mucha gente va a quedar aquí en la tierra confundida, preguntándose a dónde están estos millones de personas que desaparecieron. Pero nosotros sabemos por la Escritura que vendrá un día, amado hermano, donde Dios va a venir a recoger a su novia, donde Dios va a venir a recoger a su pueblo que se está guardando, que se está consagrando para Él. Y así como Enoc, amado hermano, mire qué privilegio que Dios le dio. Y es, amado hermano, que Enoc no ha experimentado muerte, sino que, amado hermano, Enoc, Dios lo traspuso, se lo llevó al cielo. Y esto, amado hermano, simboliza lo que es el rapto de la iglesia, porque la Biblia dice que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque dice la Biblia que se tocará la trompeta, y a la final trompeta nosotros, amado hermano, seremos transformados y volaremos juntamente con todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Pero para eso, amado hermano, nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. Y cuando nosotros hablamos de caminar con Dios, estamos, amado hermano, hablando de que nosotros tenemos que ir, amado hermano, siguiendo al Señor. Dios nos va a mostrar el camino. Mire lo que dice la palabra del Señor
en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Dice la palabra del Señor: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Está diciendo el profeta Jeremías: Señor, yo conozco que no le corresponde al hombre ordenar su camino, porque no es del hombre ordenar sus propios pasos. Porque, amados hermanos, cuando hablamos de caminar o del caminar en el Evangelio, estamos hablando de la forma en la cual nosotros estamos viviendo. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos, amado hermano, caminando de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero muchas veces no es esa la realidad. Pero muchas veces, amado hermano, nosotros nos desviamos del camino. Hay quienes, amado hermano, piensan que con la manera o el estilo de vida que ellos tienen, están agradando a Dios. Pero Dios dice en su palabra que hay camino que al hombre le parece recto, pero su camino es camino de muerte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, amado hermano, que nosotros no tenemos que fiarnos en nuestra propia prudencia, sino que tenemos que, amados hermanos, dejar que el Señor nos guíe, porque Él conoce el camino. Acuérdese, amado hermano, que dice la Biblia que Jesús abrió el camino nuevo, el camino que nos lleva al lugar santísimo, y Él solamente conoce ese camino. Por lo tanto, amado hermano, nosotros debemos de caminar con Él para que Él nos lleve a casa. Felipe le dijo: Señor, enséñanos el camino. Y el Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino que nos lleva al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amado hermano, si nosotros queremos ser arrebatados, si nosotros queremos estar en esa boda del Cordero, vamos a tener, amados hermanos, que aprender a conocer el camino de Dios, y vamos a tener, amado hermano, que caminar con Dios. Por eso, cuando los discípulos querían seguir al Señor, dice la Biblia que Jesús se detuvo y el Señor les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, dice el Señor, quiere caminar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que el Señor les dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y a todo lo que el Señor hable, que todo lo que el Señor nos diga, nosotros tenemos que decir amén. Quiere decir: así es, Señor. Y esa es la manera en la cual nosotros podemos caminar con Dios. Yo creo, amados hermanos, que el deseo de todo creyente, de todo hijo de Dios, es irse con el Señor. Pero para eso, amado hermano, nosotros vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos caminar por un camino que tal vez no es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, amado hermano, nos vamos a salir de ese camino en el cual Dios nos ha trazado. Porque la Biblia dice que no es del hombre ordenar su camino, sino que es el Señor el que ordena nuestro camino. Es el Señor el que endereza nuestros pasos. Entonces, amado hermano, Dios nos ha dejado un manual. Dios nos ha dejado su santa palabra para que nosotros conozcamos el camino, para que nosotros conozcamos la senda por la cual nosotros debemos de caminar. Y ese camino, amado hermano, es un camino difícil. La Biblia dice, amado hermano, que hay un camino estrecho y hay un camino angosto. El camino angosto es el que lleva a la perdición, pero el camino estrecho es el que lleva a la vida eterna. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Si nosotros queremos, amado hermano, caminar con Dios como caminó Enoc, amado hermano, nosotros vamos a tener que hacer todo para agradar al Señor. Vamos a tener que hacer todo para agradar a Dios, aquel que nos ha tomado por soldado. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de caminar este camino. Mire, amado hermano, Enoc significa dedicado.
consagrado, santificado. Eso es lo que significa el no. ¿Y qué nos da a decir esto? ¿O qué nos da a entender? Amado hermano, nos da a entender que aquellas personas que están dedicadas al Señor, que están consagradas al Señor y viviendo en santidad como Dios lo demanda, estas son las personas, amado hermano, que se van a ir con el Señor Jesucristo. Esas son las personas, amado hermano, por las cuales Dios viene. Una iglesia que no tenga arruga y que no tenga mancha. Una iglesia que se está consagrando para el Señor. Una iglesia, amado hermano, que se está dedicando a Dios. Eso es, amado hermano, lo que Dios viene a buscar. Una novia, bendito sea el nombre del Señor, que se ha preparado. Una novia que está vestida de lino fino, que está esperando la venida de su amado, que está esperando el sonar de esa trompeta para venir, amado hermano, a ser levantada por el Señor. Hay que consagrarnos, hay que dedicarnos al Señor, hay que santificarnos. La palabra del Señor nos enseña, amado hermano, en el libro de Isaías 35:8, libro de Isaías 35:8, dice la palabra del Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea la persona, cuando ande por el camino que se llama camino de santidad, dice la Biblia que no se extraviará, que Dios estará con él. Amado hermano, la Biblia dice: seguid la paz con todos, y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que para que nosotros podamos irnos en ese viaje glorioso, nosotros tenemos que vivir en santidad. Y la santidad, como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, la santidad abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. No podemos ser santos a media, que tenemos que ser, amado hermano, santos completamente en espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice el apóstol: y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere una santidad completa. Dios quiere, amado hermano, que como Enoc nosotros nos consagremos, que como Enoc nosotros nos dediquemos a Él, para que, amado hermano, nosotros un día podamos ser levantados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que anhelamos. Es por eso es que estamos aquí, amados hermanos, porque nosotros venimos, porque nosotros queremos ser salvos, nosotros queremos ir al cielo. Nosotros queremos, bendito sea el nombre del Señor, estar un día con el Señor, sentados en esa mesa, comiendo juntamente con el Señor, celebrando, amado hermano, esas bodas del Cordero. Queremos estar con Él toda la eternidad. Ese es el motivo, eso es lo que a nosotros, amado hermano, nos entusiasma o nos esfuerza a seguir adelante en las promesas del Señor, las promesas de que Él vendrá. Las promesas que Él tiene, amado hermano, preparado un cielo, un paraíso para sus hijos. Y si nosotros queremos estar ahí con Él, y si nosotros queremos irnos con Él cuando Él venga, nosotros tenemos que caminar con Él. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que caminar y tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que seguir sus mismas pisadas. Por eso, amado hermano, muchos no quieren caminar con el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque muchos no van a estar de acuerdo con el Señor. Hay cosas, amado hermano, que en la palabra del Señor va a chocar o va a ser como una piedra de tropiezo para muchos. Porque hay cosas, amado hermano, que los creyentes
no van a querer obedecerlas. Hay cosas que los creyentes no quieren aceptarlas, pero están en la palabra y hay que obedecerlas. Si queremos caminar con Dios, vamos a tener que decir amén a toda la palabra del Señor. Aunque nos guste o no nos guste, amado hermano, la Biblia es la regla que Dios nos ha dejado a nosotros. La Biblia, amado hermano, es la lámpara que va a guiarnos en ese sendero oscuro, en ese sendero tenebroso. Porque la Biblia dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos va orientando, ella es la que nos va, amado hermano, guiando en este camino. Y cuando nosotros queremos salirnos del camino, amado hermano, la misma palabra del Señor nos exhorta, nos redarguye para que volvamos al camino del Señor. Amado hermano, no es fácil caminar este camino, pero si nosotros decidimos caminar este camino, por torpe que seamos, amado hermano, no nos vamos a extraviar. Y este camino se llama el camino de santidad. Es el que Dios quiere, es el que Dios anhela, amado hermano, y este es el camino que muchos han perdido. Este es el camino al cual hay muchos que no les gusta. Porque a muchos no les gusta la santidad. A muchos no les gusta, amado hermano, consagrarse al Señor, dedicarse. Porque muchos quieren servir a Dios a media. Muchos quieren, amado hermano, amar a Dios a media. Amado hermano, nosotros tenemos que entregarnos completamente al Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar rendido en completa sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros queremos caminar con Dios, amado hermano, nosotros vamos a tener que obedecerle. Porque dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Dios, que si nosotros nos acercamos a Él, dice que Él se acercará a nosotros. Si nosotros dice que los alejamos de Él, Él también se alejará, dice la palabra del Señor. Amado hermano, Dios está ahí dispuesto, amado hermano, a que nosotros caminemos con Él. Dios es lo que más desea, amado hermano, que nosotros andemos en plena amistad con Dios. Dice la Biblia, amado hermano, que Dios fue llamado amigo de Abraham. Cuando la Biblia hace referencia a Abraham, amado hermano, Dios lo llama Abraham mi amigo. Quería decir, amado hermano, que había una comunión, que había, amado hermano, un caminar juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, dice la Biblia que también el Señor nos va a llamar amigos a nosotros cuando nosotros hagamos lo que Él dice, dice la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, nosotros podemos caminar con Dios, porque sin Dios nosotros nada somos, nada podemos y nada tenemos. Si nosotros queremos que un día Dios nos lleve al cielo, nosotros tenemos, amado hermano, que aprender a caminar con Él en esta tierra. Caminar conforme a lo que Él ha demandado en su santa palabra. Por eso, amado hermano, que nosotros tenemos que amar esta palabra. Nosotros tenemos que ponerla por obra. Nosotros tenemos que, amado hermano, consagrarnos al Señor con todo nuestro corazón. La Biblia dice que 65 años vivió Enoc. Y después dice, de los 65 años, engendró a Matusalén. Y dice la Biblia que después que engendró a Matusalén, dice la Biblia que Enoc empezó a caminar con Dios. Entonces, amado hermano, 65 años de su vida, Enoc estuvo fuera del alcance de Dios, fuera de la comunión con Dios. Enoc no conocía a Dios. Y dice la Biblia que Enoc vivió 365 años. 65 años Enoc vivió alejado de Dios. Pero 300 años, amado hermano, Enoc caminó con Dios. Imagínese, amado hermano, tantos años que este hombre caminó con el Señor. Qué bendición, amado hermano, el que nosotros podamos caminar mucho tiempo con el Señor. Qué bendición, amado hermano, que nosotros aprendamos a caminar con Dios hasta que Él venga, hasta que Él nos lleve a casa, hasta que Él, amado hermano, venga por nosotros. Un cierto día, un maestro de escuela dominical estaba enseñando acerca del Génesis. Y había una niña que le preguntó a este maestro: maestro, explíqueme
¿por qué Dios se llevó a Enoc? Y el maestro tuvo que usar de figuras para poder darle a entender a esta niña. Y le dijo de la siguiente manera: un día Enoc conoció a Dios y se hicieron muy amigos. Y durante mucho tiempo, al levantarse, Enoc empezaba a caminar con Dios. Durante todo el día caminaban, y al anochecer Enoc se regresaba a la casa. Y así lo hizo por mucho tiempo. Pero llegó un día donde ellos caminaron tan lejos de la casa de Enoc que se hacía tarde. Y un día se oscureció. Y Dios le dijo a Enoc: Enoc, está muy tarde para que regreses a casa. Mejor vente a vivir a mi casa. Y ese día se lo llevó. Y Enoc nunca más volvió a su casa. Qué ilustración tan maravillosa, hermanos. Porque verdaderamente nuestro verdadero hogar es allá en el cielo. Y un día, amado hermano, nosotros vamos a ir a ese lugar. Hoy estamos caminando con Dios, pero un día el Señor nos va a decir: vente a las moradas celestiales, ven a habitar al paraíso. Oh, qué día tan glorioso, hermanos, qué día tan maravilloso. Yo no sé cuánto lo esperan, bendito sea el nombre del Señor, pero ciertamente, amado hermano, ese día va a llegar. Ese día donde usted y yo, amado hermano, podamos estar allá. Ese día tan glorioso donde nosotros podamos caminar por esas calles de oro, podamos contemplar el mar de cristal, podamos ver, amado hermano, esos árboles frutales que hay en el cielo, podamos contemplar las maravillas que Dios ha hecho. El apóstol Pablo dice: cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo dice: aunque pueda usar de palabras, el lenguaje terrenal no es suficiente para poder expresar lo que yo he visto allá en el cielo. Eso es lo que Pablo dice al decir con las palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Es palabras, amados hermanos, que no podemos expresarla. El cielo es tan maravilloso, el cielo es tan real, amado hermano. El cielo está reservado para creyentes santos, porque la Biblia dice que nada inmundo, nada impuro entrará en el cielo. Entonces, amado hermano, la única manera de entrar en el cielo es que nosotros caminemos con Dios y nos santifiquemos y nos consagremos al Señor. Esa es la única manera, porque sin la santidad nadie puede ver al Señor. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces, amado hermano, dice la Biblia: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Tenemos, amado hermano, que vivir en santidad. Tenemos que practicar la santidad. Y en pocas palabras, amado hermano, la santidad es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y sabemos, amado hermano, que Dios ama lo recto, Dios ama la justicia, Dios ama la misericordia, Dios ama el amor, Dios ama, amado hermano, todo lo bueno, todo lo amable, todo, amado hermano, lo que es de buen nombre. Pero Dios aborrece el pecado, Dios abomina el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Cuando nosotros violamos uno de sus mandamientos, estamos pecando. Entonces, amado hermano, eso es lo que Dios aborrece. Y es, amado hermano, lo que nosotros debemos de aborrecer. Nosotros debemos de aborrecer el pecado. Nosotros debemos de aborrecer todo aquello, amado hermano, que no procede del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 2. Hechos 9, 2. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que a la iglesia del principio se le llamaba como los del camino. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 9, 2.
Hechos 9:2. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Escuche bien, amado hermano, a la iglesia del principio se le llamaba los del camino. ¿Por qué, amado hermano? Porque ellos eran seguidores de Cristo. Ellos eran, amado hermano, esos hombres que habían dejado todo, esos hombres que se habían consagrado, que se habían santificado para el Señor, y la gente conocía que ellos, amado hermano, eran seguidores de Cristo. ¿Por qué? Por su testimonio, por los frutos que ellos tenían. Ellos sabían que ellos habían estado con Jesús y a ellos les decían, esos son los del camino. Por eso es que Pablo dice que él perseguía a los de este camino, y es, amado hermano, la iglesia que fue fundada y la iglesia que el Señor fundó aquel día, amado hermano, allá en el aposento alto, aquellos 120 reunidos que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, y desde allí, amado hermano, esta iglesia empezó a caminar en los estatutos del Señor, y nosotros vemos, amados hermanos, que esta iglesia selló su fidelidad, selló su amor con su propia sangre, porque ellos fueron mártires. Dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Dios, que muchos de ellos, amado hermano, sufrieron martirio. El único que no sufrió martirio fue Juan, pero ellos, bendito sea el nombre de Dios, pertenecían a este camino, el camino que Dios les había dado, el camino en el cual Dios los había instruido. Por eso, amado hermano, nosotros somos los creyentes del camino. ¿De cuál camino? Del camino que es Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Quiere decir, amado hermano, que nosotros somos de Cristo y que vamos a seguir a Cristo, que nuestro capitán en jefe es el Señor Jesucristo, y a Él vamos siguiendo. A Él, amado hermano, hemos decidido seguir. Estamos caminando con Cristo. Ahora bien, nosotros debemos de preguntarnos, si nosotros caminamos con Cristo, si nosotros estamos caminando con Él, amado hermano, Cristo no nos va a conducir a pecar. Cristo no nos va a conducir a lugares que nosotros no teníamos que ir. Y si nosotros vamos a esos lugares y nosotros acudimos al pecado, es porque, amado hermano, en un momento de nuestra vida dejamos de seguir a Cristo y nos desviamos del camino. Porque si nosotros estamos siguiendo a Jesús, Jesús nos va a guiar, amado hermano, a fuentes de agua viva. Jesús nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Jesús nos va a guiar, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, a hacer lo que a Dios le agrada. Si nosotros estamos siguiendo a Cristo, nosotros vamos a hacer todo para glorificar el nombre de Dios. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Por eso, amado hermano, es que necesitamos que Cristo nos guíe a nosotros. ¿Quién está guiando nuestra vida? ¿Quién nos está orientando? ¿Quién nos está, amado hermano, guiando? La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Pero si Cristo nos guía, déjeme decirle, amado hermano, que si nosotros somos fieles a Dios y le seguimos al Señor, nosotros, amado hermano, nuestra final morada va a ser el paraíso. Nuestro destino final va a ser el cielo, porque Él, amado hermano, es ahí donde nos está guiando. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos, amado hermano, que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo tiene que ser nuestro centro. Cristo tiene que ser, amado hermano, bendito sea el nombre de Dios,
lo que nos esté dirigiendo. Sabe, amados hermanos, que la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo, amado hermano, pudo sufrir las pruebas, pudo sufrir las tentaciones, amado hermano, porque estaba viendo a Cristo. Y dice que eligió los vituperios de Cristo antes que deleitarse de los tesoros y de las riquezas del faraón. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros entendamos que si nosotros queremos caminar con Dios, vamos a tener que someterlos a Él. Si nosotros queremos caminar con Dios, vamos a tener, amado hermano, que obedecerle. Y por donde Él nos guíe, ahí vamos a ir. Pero hay quienes, amado hermano, que muchas veces no nos dejamos guiar por el Señor. Muchas veces Dios nos quiere mostrar un camino. Y muchas veces Dios quiere que caminemos ese camino. Y muchas veces nosotros, amado hermano, en lugar de caminar por ese camino, buscamos atajos o buscamos otros caminos. Porque sabe, amado hermano, que este camino es difícil. Este camino no es fácil. Este camino, amado hermano, es de renuncia. Este camino es, amado hermano, de morir a nuestro ego, de morir a nuestro yo, de morir a nuestro deseo. Este camino es, amado hermano, de entrega, es de dedicación, es de consagración. En este camino el más importante no soy yo, en este camino el más importante es Cristo. En este camino no se haga lo que yo quiero, en este camino se hace lo que Él quiere. En este camino, amado hermano, no buscamos agradar a hombre, no buscamos agradar al mundo, buscamos agradar a aquel que nos tomó por soldado. En este camino, amado hermano, hay muchos deseos, hay muchos sueños a los que yo tengo que morir. Hay muchas cosas a las que yo tengo que renunciar. En este camino, amado hermano, yo no tengo voluntad propia, porque mi voluntad se le ha rendido a Él. En este camino, amado hermano, no se hace lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Cuando nosotros caminamos con el Señor, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir mostrando ese camino. Y muchas veces el camino no va a ser fácil. Porque la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros se os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Dice la historia, amado hermano, que Pedro iba, amado hermano, a la iglesia de Roma. Y dice que allá estaba predicando y se levantó el emperador contra él y mandaron guardias para apresarlo. Y la iglesia se dieron cuenta y la iglesia, amado hermano, escoltó a Pedro hasta la salida para que Pedro huyera. Y dice que cuando Pedro estaba sentado allá afuera, cuando iba de regreso, miró en una visión al Señor Jesucristo. Y dice que él vio a Jesucristo que venía hacia Roma. Y él le pregunta, Señor, ¿para dónde vas? Y el Señor Jesucristo le dijo, voy para Roma a morir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Pedro, no huyas. No huyas porque este es el camino que yo tengo para ti. Y dice, amado hermano, la historia, que Pedro regresó y fue, amado hermano, apresado y luego fue crucificado. Y dice que cuando lo estaban crucificando, él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir en la misma postura de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero qué tal, amado hermano, que Pedro no hubiera escogido el camino que el Señor le estaba dando. ¿Qué tal si Pedro se hubiera ido, hubiera salvado su vida? Pero bendito sea el nombre del Señor, que estos hombres, amado hermano, tuvieron una comunión con el Señor, tuvieron una amistad con Dios. Por eso el Señor dice, ustedes han estado en mis pruebas, ustedes han estado en mis dificultades, por eso yo les voy a asignar 12 tronos para que ustedes juzguen a las tribus de Israel. Amado hermano, necesitamos, amado hermano, estar dispuestos a darlo todo. Y cuando nosotros caminamos con Dios, amado hermano, va a ser, Señor, donde tú mandes, Señor, donde tú me dirijas, Señor, donde tú quieras. Y qué difícil, amado hermano, qué difícil, porque hay cosas, amado hermano, que nosotros quisiéramos hacer, pero hay cosas, bendito sea el nombre del Señor, que no son la voluntad de Dios,
que la voluntad de Dios es otra para nuestra vida. Y nosotros muchas veces quisiéramos que fuera más fácil. Nosotros muchas veces quisiéramos, amado hermano, que fuera sencillo, pero no lo es. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios tal y como es. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Muchas veces nosotros pensamos de una manera, pensamos que va a ser de una manera, cuando Dios dice, no es el camino, no es esa la forma, no es ese el método. Yo voy a obrar en ti, yo te voy a enseñar, porque mis pensamientos son distintos a los tuyos y tú vas a tener que acomodar tus pensamientos a los míos, no yo acomodar mis pensamientos a los tuyos. Porque muchos quisiéramos que Dios acomodara sus pensamientos a nuestros pensamientos, que Dios acomodara su camino a nuestro camino. Por eso lo dije en el principio, no es que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Quiere decir que Enoc era el que iba siguiendo a Dios, no Dios el que iba siguiendo a Enoc. Y muchas veces, amado hermano, quisiéramos que se hiciera nuestra voluntad. Pero como el Señor Jesucristo dijo en el Getsemaní, Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase lo que tú quieres. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque el camino sea difícil, amados hermanos, si estamos caminando con Dios, déjeme decirle que vamos a lograrlo. Déjeme decirle que vamos a llegar a la meta, porque Dios sabe cómo nos lleva. Y muchos, amado hermano, no quieren caminar este camino. Hebreos 12:13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 12:13. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amado hermano, lo cojo tiende a salirse del camino. ¿Y qué es lo cojo? Nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros deseos carnales, nuestro deseo, nuestras pasiones. Eso es lo cojo, amado hermano. Y muchas veces esa actitud o esa rebeldía que muchas veces hay en nosotros tiende a salirse del camino del Señor. Tiene a salirse, amado hermano, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces eso que en nosotros hay esa flaqueza, esas debilidades, amado hermano, como que muchas veces tendemos a desviarnos del camino, como que muchas veces tendemos, amado hermano, a perder de vista al Señor y a seguir, amado hermano, conforme a nuestra voluntad. ¿Cuántas veces, amado hermano, han venido pensamientos a nosotros? Señor, ya no quiero seguir, Señor, ya no quiero continuar, Señor, ya no quiero parar y ya quiero seguir otro camino. ¿Cuántas veces, amado hermano, nosotros hemos pensado en renunciar? ¿Cuántas veces hemos pensado en decir, Señor, hasta aquí, ya no puedo, ya no quiero seguir? Entonces, amado hermano, es ahí donde nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo, lo que se quiera salir del camino, lo que quiera desviarse de la dirección de Dios, no se desvíe. ¿Y cuál es el problema? Que hay, amado hermano, muchos creyentes que se han salido del camino, que sus debilidades, que sus defectos, amado hermano, han perjudicado sus vidas y se han torcido, han desviado ese caminar, ya no quieren seguir a Cristo. Y qué lastimosamente es, amado hermano, cuando alguien deserta, cuando alguien renuncia, cuando alguien se da por vencido, cuando alguien dice, Señor, hasta aquí, ya no puedo, y dejan de seguir a Cristo y se van tras sus deseos,
se van tras sus pasiones, se van para hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Qué triste es, amado hermano, ver a alguien que una vez le sirvió a Dios, a alguien que una vez predicó, que una vez se gozó en la presencia de Dios y de un momento a otro deja de seguir a Cristo. De un momento a otro se aleja de la compañía del Señor. Y no es, amado hermano, que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Qué triste es, amado hermano. Y espero que nosotros, los que estamos aquí en esta noche, hagamos senda derecha para nuestros pies, para que eso cojo que se quiera salir, amado hermano, no se salga, sino que se enderece y vuelva al camino. Porque aquello, amado hermano, que está torcido, aquello que se quiere desviar, hay que enderezarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro 2:15 nos dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hay muchos, amado hermano, que han dejado el camino recto, que han dejado el camino angosto y se han ido tras otro camino que no es el camino de Dios. La Biblia dice que este profeta dejó el camino recto y que muchos, amados hermanos, han seguido el camino de Balaam. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor al dinero. La Biblia dice, amado hermano, que raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, dice, muchos han sido traspasados de muchos dolores. Qué triste es, amado hermano, que ministros del Evangelio se hayan desviado del camino del Señor. Se hayan desviado, amado hermano, de la sana doctrina. Hayan corrompido la palabra del Señor. Todo por amor al dinero. Dejaron de ver a Cristo. Dejaron de seguir a Cristo. Y cambiaron a Cristo por el dinero. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores, porque honraremos más a uno que al otro, estimaremos más a uno que al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por eso, amado hermano, como le decía la otra vez, que muchos dicen: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar un carro nuevo. Gloria a Dios, si Dios lo da, amén, aleluya. Pero si no, amado hermano, nosotros no le servimos a Dios por lo que Él nos da. Nosotros tenemos que servirle a Dios por quien Él es. Cuando nosotros servimos a Dios, amado hermano, por amor, por gratitud, no esperando nada, bendito sea el nombre del Señor, entonces, amado hermano, nosotros verdaderamente vamos a poder seguir adelante, verdaderamente vamos a poder estar de pie, amado hermano. Pero aquellos, bendito sea el nombre del Señor, que siguen a Dios por lo que Dios les puede dar, tarde que temprano se van a ir, tarde que temprano van a dejar de seguir a Cristo. Porque muchos seguían a Cristo por lo que Cristo les daba. Dice la Biblia que una vez el Señor les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Por la comida seguían al Señor, porque lo habían visto haber multiplicado los panes y los peces 2 veces. Los había alimentado, los había saciado. Por la comida seguían al Señor. Amado hermano, nosotros no debemos de seguir a Cristo por lo material. No debemos de seguir a Cristo, amado hermano, por los bienes que Él nos pueda dar. Debemos de seguirlo a Él, amado hermano, porque estamos locamente enamorados de Él y porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Él, amado hermano, el profeta, dice que fue en contra de la voluntad de Dios y muchos se han desviado del camino.
amado hermano, vendieron el evangelio, vendieron su llamado, vendieron su ministerio, al igual que Judas, que vendió al Señor por aquellas piezas de plata. Así hay muchos en la actualidad que han vendido su llamado, han vendido su ministerio, han vendido sus dones por amor al dinero. Por amor al dinero. Dejaron el camino recto del Señor. Dios, amado hermano, es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Y Dios lo hace. Nosotros no tenemos que codiciar nada de este mundo. Nosotros tenemos que estar muertos a este mundo. Debemos de estar muertos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, con tal de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a seguir al Señor, si nosotros vamos a caminar con Él, es, amado hermano, bajo una condición, y es negación total a nosotros mismos. Es negación total a nuestro yo. Es negación total a los deseos, a los pensamientos, a los sueños y a las metas que yo tengo. Eso tiene que menguar para que Cristo, amado hermano, pueda ser glorificado en mi vida. Por eso es que Pablo decía, todo lo que yo tenía, lo tengo por basura, lo tengo por pérdida, con tal de alcanzar la excelencia del Señor Jesucristo. Este camino, amado hermano, no es fácil, pero con la ayuda del Señor vamos a poder seguir adelante. Con la ayuda de Dios, amado hermano, porque mire cuán maravilloso es el Señor, que Dios nos da de su gracia para que nosotros podamos seguirle a Él, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Queremos irnos con Dios? ¿Queremos ser tomados en el rapto? Entonces tenemos que aprender a caminar con Dios. Porque la Biblia dice, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Dios se lo llevó a casa, amado hermano, y Dios se va a llevar a casa, a nuestra verdadera casa, a nuestra verdadera ciudadanía, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, si queremos ir a casa, a nuestro verdadero hogar, a aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios, amado hermano, tenemos que aprender a caminar con Él en esta tierra. Tenemos que aprender a ser guiados por su Santo Espíritu y a ser, amado hermano, edificado por su palabra. Tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor para que Dios, amados hermanos, se glorifique en nuestra vida y en aquel día nosotros no podamos retirarnos avergonzados de Él, sino que podamos, amado hermano, ser de aquellos que podamos ir juntamente con Él al paraíso eterno. Alguien me contaba y me decía que Dios le había mostrado un sueño donde el Señor le revelaba que solamente una pequeña cantidad se iba a ir, que de 100, amado hermano, un pequeño porcentaje se iba a ir con el Señor. Entonces, amado hermano, si nosotros queremos estar en ese porcentaje pequeño, porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y si queremos estar entre esos pocos escogidos, amado hermano, no nos queda de otra que poner, amado hermano, la mano en el arado y no voltear a ver hacia atrás, sino, amado hermano, enclavar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Seguir sus pisadas, por donde Él va, ahí vamos a ir y ser como Jacob. No te soltaré, Señor, hasta que no me bendiga. Decirle al Señor, Señor, no te dejaré de seguir hasta que tú me guíes a casa, hasta que me guíes a las moradas